Ya estamos de regreso con el Retiro de Invierno 2020 del Ministerio Ebenecer, Año de la Reconciliación. Amados hermanos, muy buenos días. Que el Señor me bendiga y nos bendiga a todos. En este día y en esta hora estoy sumamente agradecido con mi Dios, primeramente, por este hermoso privilegio que me concede para que por medio de esta plataforma virtual yo pueda ser participante del traslado de estos mensajes de la palabra del Señor a su pueblo, a su iglesia. Estoy agradecido también con mi apóstol, hermano Sergio Enríquez, por la confianza que me tuvo. Yo le pido al Señor que por medio de su Santo Espíritu, Él nos respalde, me ayude a darme a entender en esta plática o en esta conversación que yo voy a sostener con ustedes. Quiero que me acompañen a orar. Oremos. Sí, Señor. Padre, en el nombre santo y poderoso de Jesucristo, Sí, Señor. nuevamente, Señor, te expreso que estoy agradecido contigo por este hermoso privilegio. Y también agradecido con mi apóstol Sergio Enríquez, a quien bendigo, Señor, a él y a su familia. Pero te suplico, Padre Santo, que en esta hora tu Santo Espíritu descienda sobre esta casa, sobre esta habitación, sobre nuestras cabezas y tome control de todo. Espíritu Santo, ven, toma control de mis ojos, de mis oídos, de mi boca, sobre todo de mi corazón, de mi alma, de mis pensamientos. Y Espíritu Santo, habla por mí. Dame autoridad, dame poder, dame unción. Ayúdame para entregar esto de una manera clara y sencilla. Sí, Señor. Espíritu Santo, lleva esta palabra por este medio a donde tú quieras trasladarla, Señor. Y que esta palabra sea una semilla que pueda caer en tierra fértil y que vaya a germinar, Señor, y que crezca y que dé frutos. Ese es el propósito de que tú nos hables en esta mañana y que tú nos edifiques por medio de tu palabra. Amén. Gracias, pues, Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús, y para ti sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Amén, amén y amén. Bien, mis hermanos, hemos tenido la gran bendición de parte de nuestro Dios, a los que hemos estado por muchos años en nuestra congregación. Hemos sido preparados, edificados por medio de la palabra del Señor. El Espíritu Santo ha venido haciendo en nosotros una preparación por medio de esta palabra que es agua, que es martillo. Lo que voy a hacer en esta hora, al platicar con ustedes, es recordar algunas cosas que yo sé que nosotros ya recibimos a través de tantos mensajes, de tantos siervos del Señor que ha utilizado. Palabra poderosa de Dios que nos ha hablado, no solamente a los oídos, sino al corazón y al alma y al espíritu. Quiero recordarles a ustedes algunos aspectos que a mí me han impresionado y me han causado de alguna manera algún impacto en mi vida espiritual y en mi familia. Y quiero referirme, mis hermanos, de que todo lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento y que hemos escuchado a través de tantos mensajes y que incluso algunos de ustedes han predicado, de que todo lo que le sucedió al pueblo de Israel del Antiguo Testamento, todos los acontecimientos, todas las cosas que Dios hizo descender sobre aquel pueblo para hacerlo entrar en razones,
Es una figura para la iglesia de Jesucristo de estos días. Es una figura del pueblo de Dios de estos días para nosotros. Si nosotros analizamos y revisamos, nos damos cuenta que están sucediendo las mismas cosas que pasaron en aquel tiempo. Lo impresionante para mí es ver que aquel pueblo de Israel, Dios le habló de diferentes maneras y a través de tantos santos profetas. Les trasladó la palabra, les habló, pero aquel pueblo había perdido la fe. Había permitido que la duda, que es el peor enemigo de la fe, entrase a sus corazones y los había llenado de tanta incredulidad. Se apartaron por completo de Jehová su Dios, a pesar que había recibido aquella palabra preciosa que decía: amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, y solo a Él servirás. Se apartaron. Lo impresionante para mí es que aquel pueblo, no me explico qué era lo que pensaba, tal vez duro de servir, dice la Biblia, para entender. Habían visto, miren, habían visto y habían participado de aquellos milagros portentosos que el Señor, nuestro Dios Jehová, hizo con aquel pueblo cuando lo sacó de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Abrió aquel mar rojo, mi hermano, y ellos pasaron en seco. Y cuando el ejército egipcio venía detrás, al pasar el mar se cerró y los ahogó. Ellos lo vieron con sus ojos. Entraron al desierto donde no hay agua, no hay alimento, hay sequedad. En la noche hay mucho frío. Pero no les faltó por 40 años el alimento, porque Dios hizo descender el verdadero pan del cielo, maná. No les faltó el agua, porque Dios hizo que de la roca, que es Jesucristo, brotara agua que salta para vida eterna. Hermanos, aquel pueblo vio que de día una nube caminaba con ellos, dándoles sombra de aquel calor intenso, y por las noches una llama de fuego iluminaba el campamento, dándoles calor. Y sin embargo, inexplicablemente, aquel pueblo, primero en el desierto, cuando Moisés, lo vamos a ver más adelante, Moisés por 40 días subió al monte a recibir las tablas de la ley, de los mandamientos, de los estatutos. Y cuando regresó encontró a aquel pueblo enloquecido, danzando alrededor de un becerro de oro que habían hecho, y gritaban diciendo: tú eres nuestro Dios que nos sacaste de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo? No me explico, perdónenme. Y cuando aquel pueblo, el Señor los introdujo en la tierra de Canaán, la tierra prometida, lo primero que hicieron fue romper con aquella promesa que el Señor les había pedido que hicieran, de no buscar los dioses de los pueblos paganos vecinos. Lo primero que hicieron fue, mis hermanos, levantar altares en toda la tierra de Israel y traer esos dioses a Baal, a Ashera, y comenzaron a adorarlo, olvidándose de Jehová, con gran incredulidad en su corazón, con la gran duda. Perdieron la fe. Es impresionante, mis hermanos. Es impresionante. Yo quiero comenzar este tema leyendo lo que dice allá en Lucas capítulo 18 y versículo 8. En la Biblia de las Américas. ¿Se recuerdan ustedes aquel pasaje? Les voy a recordar aquel pasaje de aquel juez injusto, que una viuda llegaba todos los días a gritar a la puerta de su despacho: Señor juez, hazme justicia, Señor juez, hazme justicia. Y aquel hombre dice que dijo:
Yo soy un hombre que no temo a Dios. Oiga lo que dice. No temo a Dios ni respeto a ningún hombre, pero le voy a escuchar a esta mujer. No va a hacer que me haga perder la paciencia. ¡Wow! Entonces Jesucristo le habló a la multitud y a sus discípulos y apóstoles que le seguían. ¿Acaso mi Padre no hará con vosotros y os dará todo lo que le pidáis? Si vosotros, siendo padres malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. El versículo 8 dice, Jesucristo hablándole a aquella multitud: os digo que pronto les hará justicia. No obstante, y esta pregunta es la que tocó mi corazón y me hizo reflexionar tanto. No obstante, les dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? El nombre que le puse yo a mi tema es precisamente cuando Jesucristo regrese, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. Yo te hago esa pregunta a ti, porque yo ya me la hice. Cuando Jesucristo regrese, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Busqué en otras versiones y encontré en esta versión del lenguaje sencillo e impresionante esta misma cita. Escucha lo que dice. Claro que no, dijo Jesús, sino que les responderá de inmediato. Pero hoy, de una manera clara y específica, Jesucristo hablándole a aquella gente les dijo: pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? ¿Acaso encontraré gente que confíe en Dios? Hermanos, esto es lo que está sucediendo. El Señor viene de un momento a otro. Amén. Yo como quisiera que viniera hoy. Pues eso soy yo. Pero cuando Él regrese, hallará fe en la tierra. Te quiero recordar esto otro. Perdón. La primera vez que vino el Señor Jesucristo a esta tierra, tuvo experiencias terribles. Y se las manifestó precisamente a aquel pueblo, pero sobre todo a los discípulos y apóstoles. Y esta es otra cosa que me impresiona. Aquellos hombres estuvieron 3 años y medio recibiendo directamente de los labios, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas. Pero aquellos hombres habían heredado de sus antepasados la falta de fe. Había duda en sus corazones, había incredulidad. Dice que en cierta oportunidad Jesucristo iba dormido en la barca. Iba en alta mar y se desató una gran tormenta y el mar embravecido estaba a punto aquella barca de zozobrar. Y aquellos hombres que eran marineros expertos en el mar tuvieron miedo y corrieron a despertar a Jesús. Y le dijeron: mira que perecemos. Jesucristo se levantó y le dijo: ¿por qué no tenéis fe? Y le habló al mar y le habló a la tormenta y se calmó. Hubo gran bonanza. Pero ¿por qué no tenéis fe? Les dijo. No tienen fe. A los discípulos, a los apóstoles. En otra oportunidad, era como medianoche e iban los apóstoles y discípulos en la barca y se desató una tormenta también. Cuando eso vieron que Jesucristo venía caminando sobre las aguas. Y todos comenzaron a decir: es un fantasma, es un fantasma. En eso el Señor les habló y les dijo: no teman, soy yo. Pedro, el atrevido Pedro, pero que aún había cierta duda en su corazón. Si eres tú, le dijo, haz que yo
vaya a tu encuentro. Ven, le dijo. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el mar, pero al ver cómo la tormenta y el mar embravecido se hundió y le gritó: Señor, sálvame, que perezco. Jesucristo le agarró de la mano, lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquello le dijo que no tenían fe, le dijo poca fe. Tremendo, mis hermanos, tremendo. El Señor Jesucristo a sus apóstoles, a sus discípulos, a todos, a Pedro, a Juan, a Santiago, les habló que Él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Dice que el primer día, muy de mañana, las mujeres salieron hacia el sepulcro. Iban conforme las costumbres a preparar el cuerpo de Jesús. Pero cuando llegaron, ustedes se recuerdan que ya no encontraron a nadie. La tumba estaba vacía. Cuando salieron, encontraron a Jesús, pero lo confundieron con el hortelano. Y Jesucristo les dijo: yo soy. Vayan con sus hermanos y cuéntenles que yo voy adelante de ellos hacia Judea. Ellas corrieron y fueron. Y le dijeron lo que había sucedido en aquel sepulcro. Dice que Pedro y Juan salieron corriendo hacia la tumba. Pero ¿y los otros? ¿Cuántos discípulos eran? ¿Eran 11? ¿Cuántos salieron corriendo? 2. 9 se quedaron. ¿Y qué se quedarían caminando? Déjeme pensar. No estoy asegurando nada, solo quiero pensar. Y quiero pensar en voz alta. Se han de haber quedado diciendo: no, ellas vieron un fantasma. No, como tanto es el dolor que sienten en su corazón, cualquier cosa las confunde. No, ese no es él nos resucitó. Oiga, no creyeron, porque el corazón de ellos estaba lleno de incredulidad. Era un pueblo rebelde, incrédulo. Dice que por la noche, dos de los discípulos iban camino a su aldea, Emaús. Y en el camino se encontraron con Jesucristo, pero no lo conocieron, lo confundieron con un extranjero. Caminó con ellos hablando. Cuando llegaron a la casa, lo invitaron que entrase. Se sentó en la mesa y cuando partió el pan, dice que se le abrieron los ojos a aquellos 2 discípulos. Pero él se desapareció. No sabemos a qué horas de la noche eran, pero aquellos hombres, aún bajo el peligro de la noche, de las tinieblas, regresaron corriendo a Jerusalén. Y allá estaban los 11 apóstoles y discípulos. Ahí estaba Pedro y Juan. Y les contaron lo que había sucedido en el camino de Emaús. Pero aquellos hombres no creyeron. Aquellos hombres dudaron y le dijeron: no es así, Él ya nos resucitó. Yo me pregunto, ¿por qué tanta incredulidad? ¿Por qué tanta falta de fe? El Señor Jesucristo tuvo que aparecérseles a la noche siguiente. Pero oye, lo más tremendo fue que uno de ellos dijo: no, hasta que yo no vea las heridas en sus manos y meta mi mano en su costado tocando su herida, no voy a creer. Y a la siguiente noche dice que Jesús, sin que le abriesen la puerta, entró donde ellos estaban reunidos y se paró en medio y les dijo: mirad, mis manos, yo soy. Y a Tomás, aquel discípulo que había dicho que hasta que no lo viese, no creería, le digo: dame tu mano y métela aquí. Aquel hombre incrédulo cayó de rodillas y le dijo: Raboni, Raboni, que quiere decir maestro, maestro. Pero el Señor le dijo: porque has visto, has creído. Pero yo os digo, más bienaventurados son todos aquellos que sin ver creen en mi nombre. Amén. Óyeme, yo pregunto, cuando el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre,
regrese a este mundo, hallará gente que cree en Dios. Cuando el Señor Jesucristo regrese a esta tierra, hallará gente que tenga fe. Hoy está pasando lo mismo. Yo he creído así, mis hermanos, que al pueblo de Israel, en aquella su locura que dejaron a Jehová, dejaron a su Dios para seguir a dioses, a ídolos, Dios les habló de diferentes maneras y hizo que cayera sobre ese pueblo, sobre ellos, muchas plagas, muchas pestes. Pero lo hizo con el propósito que aquel pueblo se humillara, reconociera, pidiera perdón. Pero a pesar de todas las cosas terribles que les sucedieron, no regresaron a Jehová. Yo creo, mis hermanos, que esta pandemia, este encierro que por más de 40 días hemos mantenido, no sabemos cuántos días más estaremos. Dios no la permitió que viniera a este mundo para hablarle a los habitantes del mundo. No, Dios permitió que viniera esta prueba y que nos encerrásemos en nuestras casas con nuestra familia, con el propósito de hablarle a su iglesia, de hablarle a su pueblo. No es ninguna casualidad, bendito sea Jehová, que el Señor le haya revelado a nuestro apóstol el año de la reconciliación. Es que este encierro, cuando el Señor dijo, entra a tu casa y cierra la puerta detrás de ti, entra con tu familia y cierra la puerta detrás de ti hasta que pase la ira de Jehová. Lo hizo con el propósito de que nos reconciliemos primeramente con nuestro Dios. Que nos reconciliemos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. La promesa, la profecía se ha cumplido. El espíritu de Elías anda por toda la tierra, haciendo volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos, haciendo volver el corazón de los cónyuges al primer amor. Aleluya. Amén. Sí, sí. Entendamos que Dios ha permitido que esto venga porque le está hablando, nos está hablando a nosotros, su iglesia, a nosotros, su pueblo. ¿Por qué nos está hablando? Hermanos, porque en este tiempo, en estos días, ciertamente los templos se han llenado de gente. Pero hermanos, con todo respeto y perdóname, consiervos, por lo que le voy a decir. La iglesia de estos días es una iglesia carnal. No anda conforme el Espíritu, no piensa conforme el Espíritu, no actúa conforme el Espíritu, sino carnalmente. En la iglesia son unos, pero afuera son otros. Es terrible lo que está pasando. Se está cumpliendo la profecía de Daniel, mis hermanos. Cuando yo leo esta profecía de Daniel, la entiendo que es para nosotros, para la iglesia, para el pueblo de Dios de estos tiempos, la iglesia de Jesucristo. Allá en Daniel capítulo 12 y versículo 10, en la Reina Valera actualizada, oye lo que dice: muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados en aquel día, en aquellos tiempos. ¿Cuándo? Hoy. Es hoy. Muchos serán limpiados. Muchos seremos limpiados, muchos seremos emblanquecidos y purificados. El Espíritu Santo está haciendo una obra en el pueblo de Dios, en la iglesia. El Apocalipsis dice que las bodas del Cordero han llegado. Y a su iglesia, a su pueblo, se le ha concedido que el Espíritu Santo los revista de lino fino y resplandeciente, preparándolos para una boda. Déjate, mi hermano, mi hermana,
limpiarte, purificarte, santificarte por el Espíritu Santo, que te revista, que te ponga nuevas vestiduras. Recuérdate, te recuerdo lo que dice la Biblia del sacerdote Josué. Él se presentó, fue sacado de las llamas como un carbón encendido, con ropas viles, sucias. Pero ahí vinieron y lo limpiaron y le pusieron nuevas ropas y lo presentaron dignamente. Es eso lo que está haciendo el Espíritu Santo. Aleluya. Con la iglesia de Jesucristo en estos días. Déjate limpiar. Pero ¿qué está pasando? Está sucediendo lo que dijo Daniel en su profecía. Gloria a Dios, porque muchos del pueblo de Dios, muchos de la iglesia de Dios están siendo limpiados. Se están dejando limpiar, lavar por esta palabra. Muchos estamos siendo emblanquecidos por el Espíritu Santo. Nos está purificando, nos está santificando. Porque ese es el trabajo que está haciendo ahorita el Espíritu Santo en su iglesia. Nos está preparando para la gran boda. Pero dice, oye, lo siguiente. Pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno de ellos entenderá. Pero los sabios sí entenderán. Oye, mi hermano, mi hermana, sé sabio. La Biblia dice que a los ignorantes, a los pobres vino el Señor para avergonzar a los sabios de este mundo. Nos ha dado a conocer la bendita y preciosa palabra de salvación. Actuemos sabiamente, entendamos que Dios nos está hablando, que es un tiempo de reconciliación primeramente con Dios y después con nuestra familia. Reconciliémonos. Le hemos fallado tanto al Señor, le hemos fallado tanto. Pidamos perdón por nuestras faltas. Acerquémonos a Jehová. Aleluya. Reconciliémonos con nuestra familia. Pero dice Daniel, pero los impíos obrarán impíamente. ¿Acaso no estamos viendo que eso está sucediendo? ¿Sabes cuál es lo más terrible, lo más tremendo? Que a un pueblo de Dios, la iglesia de Dios, está actuando impíamente. Porque en este tiempo, en este encierro, mis hermanos, nos están pasando la zaranda, el colador. Cuando salgamos de acá, si es que el Señor no viene antes, va a haber un remanente fiel y obediente que va a salir emblanquecido, preparado, revestido. Aleluya. Vamos a salir. Gloria a Dios. Pero aquellos que han vivido impíamente, aún con privilegios dentro de la iglesia, ellos saldrán igual o peor. Recordemos lo que dice allá Apocalipsis. Mire que el que esté limpio, límpiese más. Pero mire que el que esté sucio, ensúciese más. Es el tiempo en que los impíos se están ensuciando más. Pero nosotros, seamos sabios, dejémonos limpiar. A mí me ha causado tristeza. He tenido noticias, mis hermanos, de hermanos que están peleando. Se están celando. Están saliendo a reducir los engaños, los adulterios, las fornicaciones. Cuando es el tiempo de reconciliar y de perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Hermano, no actuemos impíamente. Volvámonos a nuestro Dios, volvamos a Jehová. Reconciliémonos con el Señor. Volvamos a Israel. Como Dios le habló. Entre todos los profetas que Dios usó para hablarle al pueblo de Israel, a mí me impresionó lo que Dios dijo al pueblo de Israel por medio del profeta, del santo profeta Amós. Y vayamos allá al capítulo 4 y leamos primero el versículo 9 en la versión Palabra de Dios para Todos.
Ahí dice la palabra, escucha lo que dice Dios. Hice que se dañaran sus cultivos por el calor y las plagas. Destruí sus huertos y viñedos. Y las langostas devoraron sus higueras y olivos. Pero yo siento con algo de tristeza lo que le dice al final el Señor. Pero ustedes, pueblo mío, no regresaron a mí. Es lo que dice el Señor. No regresaron a Jehová. Dios hizo que vinieran langostas sobre sus cultivos, que vinieran plagas, que viniera destrucción, pero ellos no entendieron, no se arrepintieron, no volvieron a Jehová. Siguieron adorando dioses falsos. Lo terrible, mis hermanos, es que los reyes también se desviaron. Permitieron que la incredulidad llegara a su corazón y los invadiera y que perdieran su fe en Jehová. En el versículo 10 sigue hablando el Señor por medio de Amós y les dice: envié plagas terribles, como hice con Egipto. Hice que sus jóvenes murieran en batallas junto con sus caballos. Hice que ustedes sintieran el hedor de su ejército. Pero ustedes no regresaron a mí. Ustedes no regresaron a mí. Es lo que dice el Señor. Israel no regresó a Jehová. Se apartó totalmente de su Señor, olvidándose de la palabra, de los mandamientos, de los estatutos. Y corrieron detrás de otros dioses. Terrible, mis hermanos. El versículo 11, escucha lo que dice. Los destruí como lo hice con Sodoma y con Gomorra. Parecían como una brasa sacada del fuego en mis manos. Pero aún así, ustedes no regresaron a mí. Es lo que dice el Señor. Impresionante, mi hermano. Impresionante. Dios hablándole claramente a aquel pueblo de Israel. No entendieron, no se volvieron a Jehová. Fue necesario que viniera una gran tribulación sobre el pueblo de Israel para que pudiesen entender. Es que un pueblo rebelde, sin fe, con incredulidad, con dudas, se olvidaron de su Dios. Se olvidaron de las maravillas, de los portentos que Dios había hecho con aquel pueblo, que no era nada. Y Dios los había levantado grandemente. Allá en Éxodo capítulo 32, versículos 19 y 20 dice que cuando Moisés subió al monte y estuvo 40 días allá a recibir las tablas de la ley, dice que cuando bajó del monte con las tablas, después de 40 días, encontró al pueblo adorando un becerro de oro. Y este pueblo que Jesucristo encontró eran descendientes de esto. En Éxodo 32, 19 y 20 dice: Moisés se enojó mucho cuando llegó al campamento y vio al becerro de oro y al pueblo bailando. Entonces arrojó las tablas contra el suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Luego Moisés agarró el becerro que el pueblo había hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta volverlo polvo. Después roció el polvo sobre el agua e hizo que los israelitas se lo tomaran, que tomaran esa agua. Y les dijo: esto ustedes no lo olvidarán nunca. Lo recordarán siempre porque es una maldición. Pero desdichadamente, cuando Jesucristo vino a esta tierra,
El pueblo de Israel había olvidado esto y se había apartado de Dios nuevamente. Fíjate que aquel pueblo tuvo que entrar a una tribulación para que pudiese entender, para que pudiese comprender que Dios les había estado hablando y hablando. Pero lo que habían hecho ellos, los reyes, era matar a los profetas, porque no querían escuchar palabra de Jehová. Allá en Jeremías capítulo 42 y versículo 2, mi hermano dice que Dios utilizó a Babilonia, a Nabucodonosor, para invadir a Israel y que viniera una gran tribulación sobre aquel pueblo. Tú puedes leer en la palabra. Aquellos hombres sanguinarios, bárbaros, entraron y en las calles, en las aldeas, en las plazas, mataron a los jóvenes a filo de espada, destruyéndolo todo. Entraron a las casas y al templo, donde mataron a ancianos, a niños, a mujeres. Eran mujeres que estaban encintas, les abrían el vientre. Fue terrible, una gran tribulación. Hubo un remanente que salió huyendo y se escondió en las montañas, en el monte. A unos pocos se llevaron cautivos como esclavos a Babilonia. Cuando pasó todo y el enemigo se retiró de aquella tierra y la dejó desolada, triste, aquel remanente bajó a Jerusalén, aquella ciudad hermosa de Dios, y la encontró totalmente destruida. Y comenzaron a llorar amargamente. Y se arrepintieron de sus malos caminos, de sus malos hechos. Y allá en el capítulo 42 de Jeremías, versículo 2, le hablaron al profeta. Y le dijeron al profeta Jeremías: llegue ahora ante ti nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios por nosotros. Pero oye, aquel remanente se acercó humillado, rogándole al profeta que orara a Dios por ellos, pero aún no habían reconocido la paternidad de Dios para con ellos. No se sentían, no se consideraban hijos, como el pródigo, que cuando llegó con el padre dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tomado, de ser llamado hijo tuyo. Tómame como el más humilde de tus servidores. Esta gente había perdido la paternidad por tanta incredulidad y ya no se sentían hijos. Y le siguen diciendo al profeta: por todo este remanente, pide a tu Dios por todo este remanente, porque quedamos pocos de muchos que éramos, como pueden ver tus ojos. 2/3 partes, pienso yo que murió de aquel pueblo de Israel. 2/3 partes, casi todo. Nosotros éramos muchos, pero mira, hemos quedado pocos. Y le siguieron hablando en el versículo 3 y 4. Para que el Señor tu Dios nos indique el camino por donde debemos de ir y lo que debemos de hacer. Le dijeron que le preguntara a Dios cuál era el camino que tenían que andar y qué era lo que tenían que hacer. Pero nuevamente le dicen: a tu Dios, pídele a tu Dios. Jeremías les tuvo que hablar y oye lo que les dice en el versículo 4. Entonces el profeta Jeremías les dijo: os he oído. He aquí voy a orar al Señor vuestro Dios conforme a vuestras palabras. Y todas las palabras que el Señor os responda, yo os la declararé. No os ocultaré palabra alguna. Pero les dice: os he oído. Y aquí voy a orar al Señor vuestro Dios. Al Señor vuestro Dios, vuestro Padre. Hermano y hermana, que estamos en este encierro,
Dios es tu Padre y te ama. Aleluya. Dios no quiere que tú te pierdas. Aleluya. Dios no quiere que seas como este remanente que tuvo que huir de la tribulación. Este es el tiempo del arrepentimiento. Aleluya. Es el tiempo del arrepentimiento. Sí, Señor. Volvámonos a Jehová. En 2 Crónicas 7, 13 y 15 dice, de 13 a 15 dice: si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y si se humilla mi pueblo, Aleluya. sobre el cual es invocado mi nombre, Sí, Señor. y oran y buscan mi rostro, Amén. y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, Aleluya. perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Sí, Señor. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Escucha, hermano y hermana. Aleluya. Escucha, amigo y amiga. Bendito Dios. Si el pueblo de Dios se humilla, si el pueblo de Dios nos ponemos a orar, nuestro Dios, que es nuestro Padre, nuestro papito, perdonará nuestro pecado. Sí, nuestro papito perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Pero si nosotros nos humillamos, si nos humillamos e invocamos su nombre santo y poderoso, si buscamos su rostro todos los días, y si nos volvemos de los malos caminos, vuélvete de ese camino por donde has andado. Ahí en tu corazón hay cosas que tú no le has confesado a tu Padre Celestial. Tú crees que no lo sabe. Él todo lo ve, todo lo sabe. Tú has pecado, has faltado, has fallado. Ahí en tu corazón es el tiempo de pedirle perdón y volvernos a Jehová. Aleluya. Sí, Señor. Es el tiempo en que el Espíritu Santo nos está limpiando, nos está purificando, nos está santificando. Dejémonos que Él haga su obra en nuestra vida. Aleluya. Cristo viene, Cristo viene. Amén, amén. No sé, puede venir hoy en la noche. Aleluya. Déjate limpiar, y amigo y amiga, para ti también esta palabra: arrepiéntete de los malos caminos de maldad y de pecado por donde has andado, y recibe al Señor como Señor y Salvador. Recíbelo. Nuestro Dios nos libra de la peste destructora. El Salmo 91, del versículo 3 y 4 dice: porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hayas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Con sus plumas nos cubre. Es decir, mis hermanos, como dice Pedro, que sometámonos bajo la poderosa mano de Dios. Que son alas, son plumas, alas que traen sanidad. Alas que son nuestro refugio y que nos cubren. Esas alas, esas plumas, esa mano, son los 5 ministerios que dice Efesios capítulo 4. Sometámonos a los 5 ministerios. Es la mano poderosa de Dios, óyeme. Sus dedos son las plumas con las que nos cubre. Y bajo sus alas, bajo sus manos poderosas, encontramos refugio. Refugiémonos bajo esa poderosa mano de nuestro Señor. Oye, mi hermano, es necesario que nosotros obedezcamos a nuestro papito. Es necesario que nosotros salgamos de aquí como un pueblo obediente, como hijos obedientes, reconciliados con nuestro papito.
porque Él nos librará de la peste. Lo vas a ver con tus propios ojos, porque lo que Él ha prometido lo cumple. Moisés le dijo a aquel pueblo de Israel allá en Éxodo capítulo 15, versículo 26, les dijo: si ustedes en verdad obedecen al Señor su Dios y hacen lo que a Él le parece bien, escuchan sus órdenes y cumplen sus leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que le envié a Egipto, porque yo soy el Señor, el que los sana, dice el Señor. Aleluya. Yo soy el Señor, el que los sana. Pero debemos de ser hijos obedientes. Amén. Obedezcamos su palabra. Amén. Pongamos por obra sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos. Sí, Señor. Y salgamos de este encierro diferentes. Amén. Una iglesia santa, purificada. Una iglesia que ande en el Espíritu. Ya no es una iglesia carnal. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Sí, Señor. Ten misericordia de este pueblo, Señor, que podamos entender, Señor, de que tú estás hablando a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Que tú no quieres que nadie de nosotros, tus hijos, nos perdamos. Que todos procedamos al arrepentimiento, a la reconciliación. Repito, no fue ninguna casualidad que Dios le revelara al apóstol Sergio que es el tiempo de la reconciliación con Dios. Vuélvete a tu Dios, vuélvete, pueblo mío, vuélvete. Ya deja de pecar, deja de desobedecer. Vuélvete, volvámonos a nuestro Señor. Volvámonos. Eso es lo que Él quiere, prepararnos para el encuentro con nuestro Jesucristo. Aleluya. Pero tiene que ser una iglesia limpia, pura y sin mancha, lavada con la sangre preciosa del Cordero. Vuélvete, pueblo, deja ya de pecar. Oh, sí, Señor. Anoche yo oí un testimonio que me impresionó, porque así está la iglesia de hoy en día. Este varón decía que lo invitaron a predicar a una ciudad de Sudamérica y subió al avión y subió un travesti, un hombre vestido de mujer, y se fue a sentar a la par de él. Él sacó su Biblia, comenzó a leerla y a orar en todo el camino, y aquel hombre dice que hablaba solo como un loco. En una oportunidad se paró, dice, y un hombre que iba adelante se le quedó viendo, y entonces aquel hombre vestido de mujer le dijo: ¿te gustó, lindo? Terrible. Pero oye, lo que cuenta fue impresionante para mí. Dice que llegó aquí a Ciudad de Sudamérica. Lo llegaron a traer, lo llevaron al hotel. Al día siguiente dice que era la campaña, y lo llevaron a la campaña, y allá los pastores lo recibieron y le dijeron: usted va a compartir la palabra en esta campaña con el evangelista fulano de tal. Su sorpresa fue que el evangelista, vestido de hombre con traje que le presentaron, era el mismo travesti que se había sentado a su lado en el avión. Él rechazó aquella oferta, se regresó a su ciudad. Pero óyeme, así está el pueblo de Dios, así está la iglesia de Dios. No me han contado ni he oído. He experimentado en nuestra congregación. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu misericordia y por tu bondad. Bendice a este pueblo. Si algún hermano se ha reconciliado con el Señor, que Dios te bendiga. Dile: me confieso que te he fallado, pero me reconcilio contigo, Señor.
no borres mi nombre del libro de la vida. Y si alguien ha sido tocado por la palabra y ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, abre tu corazón y dile: Señor, me confieso pecador. Me confieso pecador, pero te recibo como mi Señor y Salvador, mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, mis errores. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz el milagro del nuevo nacimiento en mi vida. Si has hecho esas oraciones, sé bendito. Sé bendito. Yo le doy gracias a Dios por esta hermosa oportunidad y los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. En breves instantes regresamos con el Retiro de Invierno 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación.